¿Sabes qué? Al principio que partió esto como un juego y después fue como agarrando realidad, eh, me hizo darme cuenta también de que las tecnologías que estamos utilizando justamente para que esto no sea más grato hacerlo y más fácil, están funcionando. O sea, el poder, esos nuevos algoritmos que hemos incorporado a nuestra ecuación y nuestra función como podcast ha hecho que, que podamos también, hasta esto de ir buscando temáticas de las que hablar, sea mucho más fácil y agradable para nosotros. Porque, como digo, esto fue como fácilmente pulible justamente con los temas que ya nos van conociendo la IA. Y en base a eso, igual estuve como analizando justamente cómo estos fenómenos que ahora nosotros vemos en las redes sociales siempre han existido y siempre han estado presentes también en nuestra historia. Y me refiero a estos procesos de cancelación que, que yo creo que igual han sido importantes a través de la historia. Y eso también nos demuestra un poco el cómo somos y el cómo nos comportamos o cómo nos vamos encontrando también nuestras formas de castigo, por así decirlo. Yo creo que igual me pareció interesante que de algo tan quizás banal que encontramos ahora que andar funando, cómo han surgido estos temas a través de la historia, de la filosofía, de personajes importantes que yo creo que nos lleva ahora a conversar el día de hoy. Siento yo, no sé, Eddie, no sé si me voy a abortar. Sí, yo pienso más o menos lo mismo. Ahora, creo que en apariencia es un fenómeno trivial. Podría verse así como una cosa casi morbosa también, ¿ah? Ver cómo responde el funado. Pienso mucho, porque está muy en boga, en Carol Dance y todo lo que ha ocurrido en torno a este personaje. Pero más allá de la farándula chilena, que considero en este aspecto es un espacio sumamente democrático, porque es precisamente un espacio donde se puede literalmente linchar a estas personalidades públicas y donde Carol Dance parece que ocupa un espacio preponderado, Sí, no, un espacio importante. le gusta. Em, claro, pero han habido otros. Sí. Otros varios funados de la farándula y otros de bastante larga data. Yo pienso, desde la filosofía, por ejemplo, pienso mucho en Sócrates. Como Sócrates puede considerarse quizá uno de los primeros funados de Occidente. Una persona que en el fondo le dijeron en un juicio público, o te callas o te funamos y la funa que vamos a hacer es morir. Matarte. Matarte o en el mejor de los casos, que podría haber ocurrido, echarte de la polis. O sea, ya no eres digno de estar con nosotros, te Ahí él tenía que excluimos. detractarse de lo que había dicho para ser salvado. Mira, sería ahondar mucho en algo que la verdad es que no lo desconozco, pero creo que sí existía esa opción. Existía esa opción de cambiar la sentencia de muerte por la expulsión, el exilio Mm. de la polis. Vivir en ¿cuánto que se llamaba? Em, En el ostracismo. exacto. En el fondo excluirlo, eliminarlo de la comunidad. Pero con Sócrates no, pues Sócrates dice en una parte de la Apología, que es el librito de Platón, porque ojo, Sócrates no escribió nada, hay que acordarse de eso. En una parte de la Apología del juicio, Platón comenta que Sócrates dice que él preferiría morir antes que dejar de hacer filosofía, porque dejar de hacer filosofía implicaba callarse, e implicaba dejar de hacer lo que al poder le incomodaba, que era el cuestionamiento, Como y el tratarlos de ignorante en el fondo, que es el morir antes de principio. dejar de pensar. Exacto. Y eso lo asume su funa. No se reivindica, no busca... Porque ¿cuál es la acusación de Sócrates? ¿La sabe? La acusación de Alterar a la Sócrates... juventud. Pervertir a los jóvenes. Exacto. Sí. Pervertir a la juventud y la impiedad, es decir, no contribuir a adorar a los dioses de la ciudad. La impiedad y corromper a la juventud, porque en el fondo los que más lo seguían eran jóvenes. Pero si te das cuenta, en la mayoría de los casos, o en una gran parte de los casos, este fenómeno de la cancelación y la funa tiene que ver precisamente con percepciones muy ligadas a lo valórico, no solamente con hechos que objetivamente podríamos como considerar negativos. En el sentido de que, bueno, tenemos el caso de Sócrates, que hay una perversión a la juventud, pero no podemos definir exactamente qué hechos permiten como definir qué es pervertir a la juventud en esa época o ahora. Si hacemos un recorrido histórico, tenemos el caso de Jesús,
También, también claro. fue terriblemente funado, ¿cierto? Funadísimo. Y también por una cuestión Torturado. más cultural, más perceptiva, como Pero más también- valórica, y se le crucificó, que era el castigo más humillante que existía en Bueno, la hay época, un- y se le condenó por andar con prostitutas, con ladrones, con vagabundos, con leprosos, ¿cachai? Y cómo ese mensaje se ha ido también distorsionando. Ahora, yo creo que en el Hasta caso de Sócrates y de Jesús pasa algo interesante, que es que la cancelación viene desde las entidades de poder. A Jesús, claro, simbólicamente es el pueblo el que lo condena, porque eligen liberar a Liberan a Barrabás. Barrabás. Pero, ¿quiénes eran los que le Liberan a decían al Barrabás. pueblo que votaran por Barrabás? Los Los sacerdotes del templo. Los sumos. Los que querían condenar a Jesús. Entonces, en el fondo es el poder el que instrumentaliza la opinión pública a su beneficio. Y lo mismo pasa con Sócrates mediante la institucionalidad de la democracia griega, que en la época de Sócrates, estamos hablando en el siglo IV a.C., está en su apogeo. Entonces, bueno, eso. Y Es el ¿sabes poder qué? el que cancela. Disculpa, una- y al pasar la idea, y ahora es en la funa de Carol Dance, es el pueblo el que cancela a una entidad de poder que es un comunicador en este caso. el otro día nos acordábamos con el Eddie de un libro de esto, a raíz del juicio que mencionaban de Jesús, que dado que Occidente estaba muy cristianizado, uno de los romanos más recordados de todos los tiempos, no es un emperador, no es una figura tan emblemática, era un gobernador de una provincia sumamente pequeña, que era la provincia de Judea, de Palestina, y que es Poncio Pilato. Sí. El que genera el juicio. Si te lo pones a pensar en la figura histórica, en el contexto político del Imperio Romano, era una figura sumamente pequeña, comparado, y como digo, es de las figuras romanas que quizás más renombre tiene después de algunos emperadores. Siento que... que a la historia ha pasado su nombre incluso por sobre el de muchos emperadores. Exactamente. Sino que políticamente su cargo era muy pequeño. Nada. Si consideramos la extensión del imperio. Del imperio, Sí. exacto. que era- Gracias por el mansplaining. Exacto. Está bien. Y del aprendizaje importante. Perdón si me fui, me enredé yo solo, perdón. Es que es importante tomar otras perspectivas, ¿no? Esto es una espiral, ¿no? Vamos viendo el aspecto desde distintas perspectivas. A propósito de... Ay, No, qué no, amigo, divertido. no, amiga. Sí. No, Oye, es quería que decir es algo. nuestra forma de justicia social que hacemos con el Eddie, Claro, por llegar tarde. sí. Sí, esto Sí. podría ser una forma de funa también. Sí. No quiero que te atrapen en eso, pero... Interesante también cómo los gestos en la política dicen mucho, porque en el fondo Pilatos no condena a Jesús directamente, pero sí permite que lo condenen, porque Pilatos no es tonto. Pilato, cuando se junta con Jesús, tiene una conversación bien interesante y le pregunta a él, a Jesús, oye, ¿de qué es lo que te acusan estos? Y Jesús es muy sucinto en su respuesta, bueno, como está en los evangelios al menos. Y en algún momento él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pilato, mira Pilato, qué interesante, porque después de esa respuesta muy ego, igual loca la respuesta, así, hay que entender que esto es lo que la gente escuchó que dijo, Sí. porque no lo están escribiendo ahí. No, po. Ojo con eso. Lo escribieron, es más, como 40 años después Más o del- menos, 30 o 40 años después de lo hecho, entonces estaban ahí. Ya. Entonces Jesús dice, manda la frase ahí, y Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Y ahí la conversación se corta abruptamente, y en el fondo como que Pilato entiende que una de dos, o Jesús era un loco, o realmente Jesús estaba siendo víctima de las artimañas de los líderes judíos que eran los sacerdotes del templo. Bueno, lo que Lady está tratando de decir es que... Sí, pues, ¿verdad que tú tuviste un semestre de sinópticos? Sí, tú aprobé Sinóptico 1. Bueno, hablando de esta cancelación a Jesús, que creo que es uno de los primeros referentes de cancelación y fue una pública, yo creo que Jesús debe haber sido la raja, porque para haber tenido ese nivel de liderazgo igual tiene que haber tenido un carisma, sí. una personalidad como atractiva. Los relatos dicen que la muy gente se intuitivo, acercaba cuando claro. sabían que él iba a un pueblo, la gente lo seguía, lo buscaba. Ahora, En 3 años logró hacerse conocido. yo me pregunto, no sé si, porque esto igual puede ser un tema de percepción de lo que sabemos. ¿Cómo habrá sido la personalidad de Jesús? Quizás este liderazgo, este carisma puede que haya sido más político,
puede que quizá haya sido más histriónico, quizá era hasta bueno para la talla, no tenemos idea, porque lo que nosotros sabemos del por recreaciones es lo que está escrito, que a veces escapa mucho de la emoción y del contexto, Pero, por y lo que está en ejemplo, las películas, que es más fome que la mierda, porque si tú ves que eso en una película es yo soy es todo el pero rato es una eso, persona, ¿cachai? yo Cero siento simpatía. muy temperamental de partida Sí. y muy confrontacional, porque ya, acuérdense que entró al templo y a los mercaderes que estaban en el templo les destruyó el puesto, o Y al sea, cambista, eso es importante. entonces igual imagínate en estos tiempos que alguien empezara a los negocios que están afuera de la catedral a empezar o que fuera, no sé, pues hay un Bel y a toda la gente que anda vendiendo estampitas Sí. de los santos le empezara a destruir Claro. el comercio. Es Igual, temperamental, y sí. claro, y que empieza a reclamarle a las autoridades políticas de ese entonces, que estaba, acuérdense que los judíos se incorporaron al Imperio Romano manteniendo su calidad de reino, Claro. porque ahí tenían un rey que era Herodes. Yo quiero acotar algo que es importante. Para hablar de estos temas de Jesús, más bien de Jesús, porque hay como más material, hay que tener algo en consideración. Los hechos que uno lee de las fuentes, que principalmente la Biblia, no podemos creer que son hechos que fueron escritos mientras sucedían. Son hechos que pasó un buen periodo de tiempo donde esos relatos estuvieron en la oralidad. Se transmitieron de boca en boca entre los primeros cristianos y llegó un momento en que hubo alguien que quizás vivió uno de esos hechos y dijo, oye, hay que dejar esto por escrito, y comenzó a escribir lo que la gente decía. Y al menos de los evangelios, el evangelio de Marcos sabemos el más antiguo y se data más o menos entre posterior al año 70 de nuestra era, porque en ese año es cuando se destruye el templo. Perdón, solo un poco antes a la destrucción del templo. Entonces se escribió en el 60 o 65 más o menos de nuestra era, antes de... O sea, Jesús ya había muerto hace 30 años cuando se dejó ese registro. Exacto. Claro, yo lo quiero llevar a imaginar ese momento. Eso es lo que a mí me llama la atención. Porque si lo vemos en películas, claro, Jesús entra y dice, ¿qué estáis haciendo? Y da vuelta. Pero yo quiero ir más allá. Me lo imagino llegando así, oye, ¿qué wea o qué mierda está pasando aquí? ¿Qué significa esto? Señora, ¿qué está haciendo usted? ¿Y qué se mete usted? ¿Y qué venía a faltarme el Claro. respeto? Y te doy vuelta una mesa y llega la gente y trata de agarrar, pero yo traigo a mis seguidores, den vuelta a todo esto, ¿qué se le ocurre? ¿Cachai o no? Yo a eso voy. Me imagino que ese carisma, ese liderazgo, esa actitud, esa forma de ser, también debe haber sido bien particular, O sea, para ver, en el fondo, para haberse convertido en el pilar fundamental de la que asumo es la religión más importante de la que se tiene registro histórico en Occidente. Sí, de occidentalmente. Pero sí, ahí está el fundado de Jesús. No sé, Como dice, si yo estaba en la que me fui, decía, es como cuando de repente meten miedo que van a hacer los comunistas. Así como que van a ir a los negocios, van a expropiarle los negocios a la gente, van a destruir el Estado y así Jesús de nuestros tiempos. Van a así. poner parrilla fuera del hospital, a neonatología. ¿Cómo se llama? Neonatología. Neonatología. A sacar a los niños y a cocinarlos afuera y a comerse la guagua ahí mismo. ¿De dónde vendrá eso de come guagua? Igual hay una comunistas? cancelación de eso. Tiene que ver con que en Rusia, cuando estaba el régimen socialista, en el país se produjo una hambruna muy grande. Entonces se dice que las personas de los campos empezaron comiéndose a los animales y terminaron comiéndose a sus propios hijos. Por eso los come guagua y todo, porque es como una consecuencia de lo que produce el comunismo, ¿cierto? Para estas voces tan trágicas y alarmantes. Y la cancelación avanza, porque tenemos, ¿cierto?, este periodo de Jesús, pero después viene algo que es muy similar a lo que estamos viviendo ahora, porque si se dan cuenta, Internet es la plaza pública, o podríamos hacer un símil entre este Internet y estas redes sociales con las plazas públicas en la Edad Media. Cómo se quemaba la gente por brujería. Los y ahí verdugos. ya no era el poder Santa Inquisición. rivalizando con un poder más grande, sino que el poder perpetuándose, porque se quemaba a personas que no necesariamente eran importantes. Era algo un poco más cotidiano. Y cómo el chisme también es tan fundamental e importante si queremos analizar este fenómeno de la cancelación. Porque también tiene mucho de Cagüín. Está el caso de las brujas de Salem, que bueno, que no es medieval, que es más cierto, está más ligado como al año 1600 en Estados Unidos, que parte por dos niñas que dicen que una esclava les enseñó brujería y que ellas vieron a una vecina metida en el cuento y fueron a enjuiciar a la vecina le echó culpa a otra vecina y quemaron como 16 mujeres. Solamente por rumores y cagüines. Entonces viene como desde ahí. Y si vamos a los tiempos más antiguos como en la moderna, ¿cierto? Y también con esta Inquisición, donde también se hace una diferencia entre cómo
cancelo a las personas populares, a estas brujas de pueblo que las quemamos, ¿cierto? Dejamos el registro y que es una imagen muy horrorosa también para el entorno social, que es muy morboso porque también corrían a ver estos verdaderos eventos, y figuras históricas que son más importantes como Galileo, que por decir Sí. que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo condenaron a una especie de arresto domiciliario, que claro, que si bien una especie de cancelación o de funa tenía ciertos factores que lo podían proteger de algo más terrible, y terminó obviamente muy cómodo, ¿cierto? Y siguió con su investigación y estudio, solamente que no pudo salir, no pudo salir de ahí, pero estaba más cómodo que el Tren de Aragua. Acá en Chile, ¿cachaste? Que le pillaron un Oye, montón de sí, beneficios y todo, como sí. como en las cárceles, así que Terrible. claro. Ahí toma bastante fuerza la propuesta de París y hacer cárceles en buques. Claro, una No me cárcel parece tan marina. loco si lo piensas. Sí, el problema es que, ¿cómo la financia? Oye, ¿sabéis que me estaba acordando en el... ¿Cuánto se llama? En esta serie que salía antes de Cosmos, del Neil deGrasse... ¿Neil deGrasse? ¿Cómo se llama? El de negrito que tiene la voz profunda. Dios. No, pues es No. Morgan Freeman. Ah, Ya. Que es un astrofísico. En esa serie hay un capítulo que hablan acerca de Giordano Bruno. Giordano Bruno igual fue como un astrónomo que en 1600 por sus teorías acerca del universo fue enjuiciado y condenado producto de estas ideas. Entonces, cómo desde el mundo de las ciencias también en su momento tuvo un proceso de cancelación y enjuiciamiento social solamente por pensar distinto a una institución como es la iglesia. oye, ¿y no pasa hoy en día con la ciencia igual? Cuando hay gente que dice que la Tierra es plana, cuando hay gente que está en contra de las vacunas que están absolutamente comprobadas, ¿cierto? Que mejoran el sistema de salud, tú lo sabes mejor que nosotros, que también tiene que ver un poco con esta lucha, como entre cómo yo funo las cosas que están científicamente comprobadas y que se oponen quizás a los fundamentos de mi forma de pensar. En Ahí, este ahí caso. es donde entran figuras tan peligrosas al plano político como es Johannes Kaiser en estos momentos, una persona que sí, él dice que no es antivacuna, pero tiene parte de su discurso antivacuna, y que ha tomado quizás de lo que él considera personas relevantes e informadas que deben ser personas antivacunas. Entonces, que de repente yo creo que una de las cosas que la gente pueda de cierta forma tener más admirado, pero que para mí no siento que tenga tanta relevancia, es que una persona que tenga un título lamentablemente no lo hace una persona sumamente inteligente. De todo un conocimiento vasto que hay en el universo, tiene quizás expertise aprobada en un tema que es Particular. particular. Entonces que de repente tú te puedes pillar con médicos, con abogados, con ingenieros, que también son gente que no está completamente informada y se ponen, porque como se les conoce que tienen expertise en una materia, se ponen a hablar sobre materias que realmente no conocen y que lo único que pueden generar en un público que los tiene validados es más fenómeno de desconocimiento. Hoy día justo veía eso porque... fue un tema que me tocó, sino que tiraron otro podcast, le tiró hate a el servicio público. De que básicamente hay un concepto de que no se quiere trabajar y se está ahí, y lo ideal es hacer lo menos posible. Y que ellos como sistema privado vienen a cambiar eso y hacer que ¿cuánto se llama? A mejorar el sistema, confiando más en lo privado que en lo público. Y yo soy un defensor acérrimo del sistema de salud público, porque justamente hay mucha gente que también quiere hacer bien su pega, que está ahí con un compromiso de vocación y que obviamente busca no solamente que te llegue el pago a fin de mes, sino que eso sea una mejora para usuarios que realmente lo necesitan porque no hay otra forma de que accedan a la salud. Entonces, cuando se ponen a tirar información sin datos de respaldo, pero como tienen una plataforma de relevancia, obviamente hacen que la gente tenga una alteración de la información, porque ay, lo dicen ellos y son famosos y tienen cientos y miles de seguidores, y no, pues las cosas de repente que de estar validado en una plataforma con un título no te garantiza que lo que se entregue sea algo validado. Es lo mismo que hemos invitado siempre acá, de que no tienen por qué creernos todo lo que decimos, porque también la idea es que cada cual tenga su forma de ver las cosas y nosotros los que presentamos pueden ser hechos o lo que pensamos nosotros, y si les gusta bacán igual porque se genera comunidad,
pero si no también están invitados a seguir explorando lo que busquen como conocimiento y como saberes. Es que precisamente creo que ese es el peligro que advierte el tema de la funa en las redes sociales o en los medios más bien digitales. Porque la opinión de las personas en estos medios son sumamente validadas ya simplemente por estar allí, en esa comunidad digital. Es completamente validado. Lo que tú quieras expresar de ti ya está validado desde antes que lo hagas, solo tienes que atreverte a hacerlo. Y el tema está que, como en toda comunidad, aquí también hay cargos o roles como de juez, de imputar aquellas conductas que son reprochables socialmente, según nuestro contrato social. Y el problema está en que estas personas que son juez y verdugos de la misma. O sea, ellos determinan La quién es gravedad de la causa. culpable y cómo va a ser castigado en su culpabilidad. Y eso es una opinión muy difusa, porque no podemos decir que es una o dos personas, sino que es una comunidad digital que de alguna manera percibe un mismo sentir y busca, desde un sentimiento muy noble como la justicia, llegar a un castigo social. Pero creo que el límite entre la justicia y el castigo social de pronto se tensiona y es medio difuso. Y creo que ahí hay un peligro ético importante, porque de pronto podemos caer en que una funa sea con motivos y con un razonamiento súper justo, súper loable de velar una realidad que quizás escondía mucha injusticia. Pero, por otro lado, por esa misma funa se puede llegar también a exponer y destruir la vida pública de alguien, a destrozarla. Y quizá incluso a caer en el morbo de hacerlo por tener la oportunidad de hacerlo. Porque existe la funa, pero no la desfuna. Exacto. Entonces, Sí, pues no hay te gente podía ir la que contrafuna. te queda etiquetado, ¿cierto? Como con esta etiqueta de la funa, y muchas veces, bueno, como dices, tiene mucho que ver con la moralidad y la ética. Porque yo podríamos decir que muchas veces de forma injusta, pero yo creo que eso igual queda como a la percepción de las personas. un tema Porque, ético, claro, creo. porque hay muchas funas que la gente considera muy justas también, Sí. y hay gente que no. Por eso hay países que ya están regularizando esto, están derechamente prohibiendo funar, porque si hay un asunto que resolver, debiesen ser las instituciones quienes tengan que resolverlo. Si hay alguien a quien castigar, debiesen ser las instituciones quienes castigan también. Y me quiero quedar con lo de Kaiser, porque es lo que me llama mucho la atención. Hace tiempo atrás, Natalia Valdebenito canceló o funó a José Miguel Villota. ¿Ya? Eso por lo que dice él. Él salió ahora hablando, diciendo que él no tenía trabajo, que se le cerraron todas las puertas, ¿cierto? Porque ella, que fue su amiga, lo canceló, lo funó en alguna época. Porque, bueno, eso también es un fenómeno la funa, que el entorno recuerda al funado, pero a nivel social como que va quedando, ¿ya? Salvo que luchen por permanecer en el mundo de la funa como Carol Dance. Que yo creo que lo hace de forma consciente. Sí. Y claro, salió Villota acusando a Daniela Valdebenito, y a un par de semanas después, Daniela Valdebenito se mandó un comentario, Natalia Valdebenito, un comentario, un chiste muy desubicado en relación a los mineros que fallecieron. ¿Qué dijo? Dijo que ella era la única contenta con la noticia de los mineros, porque habían dejado de hablar de ella, en el fondo, lo que le hizo a José Miguel Villota en este caso. Y eso a la gente le provocó rabia y le cancelaron un show a Natalia Valdebenito, y ahora Kaiser, la llevaron a la justicia, y la justicia le prohibió hacer chistes sobre el tema. De los mineros. Kaiser salió defendiendo a Natalia Valdebenito. Sí, o sea, el otro extremo, digamos, de esta ideología, salió defendiéndola, diciendo que la libertad de expresión existía precisamente porque habían comentarios que no eran del agrado de la gran mayoría de la sociedad, que tenían como derecho, estoy parafraseando, que tenían como derecho a permanecer. Eso es la libertad de expresión, es decir, cosas que a la gente le molestan y que más allá de si él está o no de acuerdo, él no está de acuerdo con que la justicia en el fondo le prohíba a esta persona decir chistes de lo que quiera, porque debiese ser la gente, porque tiene derecho a expresarse, y como que la gente debiese como respetar este tipo de cosas. A mí me llama la atención que dos extremos tan distintos quizás están tan al extremo que se produce este efecto herradura. Yo estoy tan a la derecha y yo estoy tan a la izquierda, tan, que llega un punto en el que se encuentra un totalitarismo común. Eso. Pero es que, bueno, lo habíamos dicho en algún momento, la mejor política que dejó la dictadura acerca de las comunicaciones es no tener política de comunicación. Entonces, una de las cosas que en otros países ya se están legislando es que el tema de las fake news, así como de prohibir el sistema de bots, por ejemplo, que en redes sociales te hacen parecer tener más influencia de la que realmente tienes, y la gente empieza a decir, pero si le comentan todas sus publicaciones 200 personas, y pueden ser, como digo, 200 bots generando información perfectamente, si esta cuestión, o sea, está archiprobada de que existe. Entonces
Yo creo que dentro de eso mismo, por eso en las redes sociales se está valorando tanto el contenido real. O sea, como que ahora si tú usas, cuando pones exceso de IA en los videos, hay un algoritmo, por ejemplo, en las redes sociales que lo detecta y te baja la reproducción total de los videos porque es para que evitar que se masifiquen tanto los contenidos que no son hechos reales, porque pueden ser, no sé, aparecer hablando una persona, que cosas que no dijo, y que la gente cree, po. Sí, pues hay gente que lo cree, la gente mayor La sobre gente todo. mayor ve la cuestión y Sí. lo cree. Así es como la típica, no sé, por los videos de los animales que se acercan a la pantalla y levantan el dedo. Miren la wea, pues, y es como que bueno, una persona sin mayor conocimiento de tecnología podría decir, "Ah, y los tienen entrenados para eso". Bueno, Entonces, por eso generan tanta atracción personajes que se muestran de una forma genuina, po, como Sí. Naya Fácil. O como nosotros. Que, claro. que es una persona que muestra defectos, errores, que Claro. puede ser un video llorando en la mañana, desubicándose Oye, con una ¿sabe- opinión, sabe- pidiendo perdón en la tarde, y como que se Muestra muestra de todo una eso. forma tan Oye, genuina. pero ahí yo ¿Sabes me hago quién? una pregunta. Dime. Porque, volviendo un poco al tema de la farándula en general, yo de verdad considero que, esto no es una idea mía, la escuché por ahí, no voy a decir a quién, pero Porque está realmente, cancelada. sí, No. porque está cancelada, considero que es un espacio sumamente democrático, porque en la farándula, ellos, las personas que son protagonistas de la farándula, venden conscientemente su vida al espacio público. Y con eso pagan el precio de que su vida está en manos de este público que lo sustenta. Y a su vez, el espacio público consume ese contenido y los mantiene, los perpetúa. ¿A cambio de qué? De que ellos tengan el derecho a saber y exigir sobre la vida privada de estos personajes. Y yo en ese sentido siempre pienso en Raquel Argandoña y cómo ha construido un imperio en torno a que su vida sea de extrema exposición pública y que todos gocemos con sabiendo de que Nanito Calderón quiso matar al papá porque tenía unos chats con que el papá coqueteaba con la polola de él y sin él querer hacerlo porque él se ha desligado bastante de esa familia, la madre ha cobrado millones y millones solo por dar una entrevista exclusiva sobre esos hechos. Y de eso ha sobrevivido y de eso se mantiene. Y sin embargo, por eso sale llorando también. Entonces, creo que hay que hacerse la pregunta si eso, por ejemplo, llevado al extremo, con el ejemplo de la farándula, pero que también sucede ahora con estas instancias como un podcast o otras, eh, ¿es legítimo o hasta qué punto es legítimo que la vida privada pueda ser de uso público? ¿Y a qué punto ese espacio público puede usar tu vida privada? A mí se me ocurre que para que exista una cancelación y una funa se necesitan 3 elementos. El primero es un escenario, que en la Edad Media era una hoguera, una plaza, hoy en día son las redes sociales, una cruz, ¿cierto? Un juicio, o sea, un lugar, un escenario público, porque si es una cancelación, mucha gente tiene que ser testigo de ese evento. El segundo era lo que tú mencionabas, un juicio, un juez. Un juez que podría ser una autoridad o que puede ser este juicio popular en torno a una figura. Y el tercero, no necesariamente un hecho, porque también puede ser un chisme. Un chisme, ¿cierto? Como lo de la farándula, que tiene que ver mucho con esto de la chismología. Que se lo llevamos a la historia de Chile, por ejemplo, no sé, nos encontramos casos como el de la Quintrala, que mucho de lo que ella hizo se presume que es verdad, mucho de lo que se le acusa se presume que es verdad, esto del maltrato a sus sirvientes, ¿cierto? A sus esclavos, esta forma déspota de ser, pero que si lo vemos con perspectiva histórica, no era muy distinta a todos los hacendados de la época, pero la distinción estaba en que ella era mujer. Sí. Entonces, eso genera cierto este chisme, esta mitología de la brujería en torno a esta mujer. Tenemos este escenario, que es una época que también es, que valóricamente igual responde un poco al contexto de la época, y el juicio popular. Entonces, yo creo que son 3 elementos que tienen que estar siempre presentes. Y desde ese punto de vista, quizás es un poco válido que estas personas quieran como vender su vida, y lo que lo valida es que hay gente que les compra. Claro. Y que ese Oye, público que está ahí. ¿sabes quién compra y vende también? Son nuestros nuevos auspiciadores. Oye, que eso son... yo estaba muy... Sí, atento. Tú no sabías esta, pero tenemos nuevos auspiciadores. Estoy usando sus productos, que son la droguería Diprolab, droguería que desde 1991 está presente acá en Concepción y que se une al como sponsor oficial. ¿Tú te habías perdido esa noticia, hablado? Sí, bueno, la leí porque la escribimos en el grupo, pero Sí, no. pero tenemos, ¿cuánto se llama? Este laboratorio de insumos de laboratorio
que está acá en el Gran Concepción y que, como mencionaba, desde 1991 está presente acá en la zona con insumos médicos de variadas marcas y insumos clínicos y de laboratorio. Así De que, droguería. sí. Yo Droguería, diría, ¿quién Diprolab. pensaría que Droguería Diprolab nos estaría auspiciando en este segmento? Así que agradecemos a los amigos de No, y- Diprolab que se unen a la familia de Peripatéticos y que esperamos seguir haciendo menciones de varios de sus productos que esperamos igual vamos a hacer unas reseñas que nos ofrecieron un aparatito de presión para tener igual. Por si nos descompensamos. Sí, Por si sí, nos da una está vez hecho. aquí grabando. Exacto. Sí. Mm. Es un patatús. Un patatús. Patatús. Así que Muchas gracias, Diprolab. Sí, muchas gracias. Qué bueno y qué bonito ese nivel de compromiso y de trabajo. sí, y- que empiecen a Trabajo aparecer- que colaborativo empiecen a aparecer cosas. entre penquistas. Oye, en este mismo sentido de todas las razones posibles de funas, ¿cuál se imaginarían para ustedes algo que los podrían funar ahora o en una época pasada de cosas de su vida? Porque hablábamos... Yo debo decir que fui candidato a concejal. Tuve la tercera mayoría comunal en Hualpén. No salí por el sistema de lista, pero fíjate que este último tiempo he estado entrando a mis recuerdos en Facebook y he ido privatizando mucho y gran parte de mis opiniones y comentarios porque los considero muy destemplados. Y no me juzgo, Pero es que pero eran sé que la épocas... gente puede jugarte. Tiene que ver más con eso. Porque yo igual entiendo cuando dicen, ay, revisemos el tweet que alguien hizo hace 15 años atrás. O sea, perdón, señora, caballero, joven, estudiante. Si uno en 15 años no cambia su forma de pensar, no tiene sentido su existencia. Si a eso venimos, a crecer, a aprender y a hacer cosas. Entonces decir que alguien, ay, hace 10 años hiciste esto, hace 15 años hiciste esto otro. Obvio, si todos hemos cambiado y todos hemos crecido, o sea, ojalá que cuando revisáramos la vida, los comentarios, las opiniones, las situaciones de todas las personas de la humanidad hace 10 o 15 años atrás, tengamos algo que juzgar, porque eso demuestra que también nosotros vamos Bueno, creciendo y aprendiendo. uno de los políticos que se Procede enorgullece a de ser eso, que se enorgullece de eso, de que su discurso no ha cambiado, es José Antonio Caspo. Claro. Su opinión no ha cambiado con temas que... Y eso a algunos les gusta mucho, porque lo encuentran consecuente con su discurso, pero ese discurso no ha aprendido nada, por ejemplo, de temas muy fundamentales como es equidad de género, como es diversidad sexogenérica, yo creo que... Y el aborto. Justamente, o sea, son cosas que la sociedad ha ido cambiando y él no, su pensamiento se mantiene muy firme y que claro, o sea, a muchos les gusta justamente de que su pensamiento sea que no cambie, pero justamente en estos temas que son muy relevantes, porque hay cosas que son esenciales quizás en la gente, pero hay otras que van mutando. Todas nuestras células del cuerpo cambian en un lapso como de 10 a 15 años, salvo el esmalte de los dientes. Pero, como digo, ¿cómo estas personas se mantienen tan en su zona de confort con esos tipos de pensamientos? Cosas que, como digo, ahora él ha mantenido su idea en contra del aborto, incluso el de las 3 causales, que no ha cambiado nada en todo este tiempo. Oye, este weón se luce cuando estamos acá. Sí, le encanta. Sí, le encanta Nadie lo meter pesca. ruido, weón. Claro. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo que están mencionando se explica también por lo que genera, entre comillas, mantener un discurso. Yo también soy de la idea de que en realidad lo único permanente es el cambio. Por lo tanto, yo creo que mirando hacia atrás, habían cosas que hacía hace 10 años atrás, que ahora no haría, y que perfectamente son funables. Pero también, por ejemplo, a propósito de la funa Carol Dance, cuando tú funas a alguien por irresponsabilidad afectiva, yo encuentro que es válido quizás develar ese tipo, sobre todo cuando en una situación de pareja, por ejemplo, se sufre cierto tipo de abuso a raíz de esa irresponsabilidad. Es válido poder develarlo. Pero ¿realmente podemos juzgar a una persona por irresponsabilidad afectiva considerando que la única manera que esa persona pueda cambiar esa manera de conducta es ser consciente de ello? ¿Podemos juzgar a alguien que no sea consciente de ello o que esté ahora dándose cuenta de ello? Oye, ¿Puede ser materia de juicio público? Esa es mi pregunta final, ¿cachai? Porque igual me genera algo, digamos, ese tipo de situaciones. Y desde esa perspectiva yo creo que en mi pasado había muchas conductas que ya no hago, pero que en su momento o ahora serían muy funables, ¿cachai? Y yo creo que estamos con la funda tan presente que también sabemos en qué contexto podemos decir o no aquellas cosas funables. claro. Y en ese mismo sentido creo que está haciendo un mea culpa y voy a pedir disculpas quizás por las personas a las que le hice ghosting sin querer,
porque bueno, yo soy muy de fluir con las conversaciones, de repente quizás muy libra en mi discurso, sobre todo cuando no era muy consciente de ello, eso va harto tiempo atrás. Harto tiempo ya, pongamos pre-pandemia. Claro, pero La eso vida no es bastante pre-pandemia. tiempo, sí, Sí, son po. varios años. Y, y justamente era muy de eso, así como que no me daba cuenta de lo que generaba y después también no me daba cuenta de cuánto quitaba ese interés. Claro. Así que, perdón. Pero en el fondo uno va aprendiendo, pues, va Sí, creciendo, tiene Sí, que eso ver es lo con eso. A sí, veces importante, cuando sí. jugamos nuestras acciones, cuando jugamos nuestro pasado con los ojos del presente, yo igual creo que eso es un poco injusto. Es un Sí, poco sí. injusto si es que lo que tú hiciste no forma parte quizás de un acto o de alguna, no sé, alguna agresión o algún daño profundo y permanente en otra persona. Porque esto que hablas tú, probablemente a muchos de nosotros también nos hicieron ghosting en algún momento, Sí. como nosotros quizás lo hicimos, ¿cachai? Entonces, claro, no está bien, no es justificable, no lo podemos validar, pero de cierta manera es comprensible, porque la sociedad ha ido avanzando. De hecho, cuando hablamos de esto que decías tú, o cuando tú mencionabas a Kaiser, a mí me gusta mucho la semántica de las palabras y el conservadurismo, eso. Yo cuando trato de hablar, cuando me preguntan qué es un conservador, yo siempre lo ejemplifico con el tarro de durazno en conserva. Tú metes un durazno ahí, en un tarro, pueden pasar 20 años, 25, y no va a cambiar. No hay una transformación, no hay un cambio, no hay nada, se mantiene, permanece. Entonces, es difícil tener una postura de ese estilo en una sociedad que cambia permanentemente, y no por ideologías, sino que por una cuestión evolutiva, por una cuestión propia del ser Concepto. humano. Mm. Sí. Ciencia de repente también, pues entonces es lo mismo, o sea, si José Antonio Caz hubiese sido de los primeros en enjuiciar a Galileo. Bueno, yo antes de esto quiero decir que esta discusión del cambio y la permanencia y todo es una discusión muy antigua. A los que les gusta ese tema se puede meter la discusión que tuvo Parménides y Heráclito en la filosofía ya antigua sobre el tema del cambio y la permanencia. Heráclito es el que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque tú te puedes sumergir una vez, sales, te vuelves a sumergir y el río ya no es el mismo. Porque el caudal del río es constante. Ujú. Todo cambia, panta rey, todo cambia. Y desde ahí toma Marx esa idea también, y por eso la filosofía de Marx y la propuesta marxista viene a ser la respuesta necesaria a su antecedente, que es el surgimiento del capitalismo. ¿Entiendes? Esa es la lógica. Ahora, claro, yo creo que hay que entender, en mi opinión, hay que entender que hay cuestiones que cambian constantemente y son dinámicas, pero hay un sustrato, una cosa de fondo que parece que siempre permanece. ¿Ya? Y en el caso de la FUNA, que estamos hablando ahora, tiene que ver con la idea del castigo social. Eso es una cuestión que permanece siempre. La criminología y la penalidad va evolucionando, ¿cierto? Y va tomando nuevos métodos. Y ya no, en Chile ya no existe la pena de muerte, pero sí existe la cadena perpetua, ¿no? Que en el fondo estar sin Mira, posibilidad de yo beneficio, tengo etc. una consulta para el Vlado y voy a partir de algo, de una frase que estábamos recordando con el Eddie, que es una frase de Ah, Alessandri sí. Palma, el Dila. león de Tarapacá, que es chusma inconsciente querida, vosotros que me proclamasteis, ahora me derrocáis. Es con respecto a lo que está pasando ahora con Emilia Didis y Sami Reyes, Ah, que interesante. este compadre pecó de soberbia y como lo que ellos tienen es fama, no comunidad, le están dando la espalda en estos momentos, producto de que este tipo hizo lanzó un video a Ibai, el influencer español, para ver si lo invitaba a la velada del próximo año, que es un encuentro de boxeo. Y como muy así como, oye, Ibai, nos vemos. Y con este tema la comunidad empezó a reaccionar y a burlarse de esta Y a Bastián. juzgarlo. Ya, claro. Y uno de los que reaccionó a esto fue el Pastor Rocha. Y Ah, el Sammy Reyes, ante la burla del Pastor Rocha, se enojó y prácticamente le ofreció combo. Así como, oye, ¿dónde está? Y así como las cosas los hombres las hablamos cara a cara y toda la Bastián. no, no Y había esta visto Bastián eso. explotó. Así como... Igual yo haría una diferencia entre la funa y el hate. ¿Mm? Yo creo que lo que enfrenta Sammy Reyes y Emilia Díaz es hate, que tiene Ah, que ver ok. con que hay gente que ellos no les caen bien y se sienten en la libertad de poder comentar cualquier cosa, de dañarlo, ¿cierto? Pero yo creo que la funa se produce por algún evento, como por algún chisme, algún suceso, como que provoca como un daño a los fundamentos de la sociedad.
En el caso de Carol Dance, esto de que paga con experiencia, eso es un mal precedente para la sociedad. Lo que cuenta esta niña que es la DJ, ¿cierto? Que estuvo con él, también es un mal precedente como social. Yo creo que lo que hace Sammy Reyes con Emilia es como que a mucha gente le cae mal y esa gente estuvo ahí siempre y ahora se siente con la libertad. Empezó Pero es que uno y se sienten todos. haciendo esa diferencia de como de la fanaticada versus la comunidad. Claro. Que la comunidad ellos quizás no la tienen tan creada, sino que ahora visualmente está muy famoso. Oye, y si lo llevamos a lo que decías tú, el discurso de Darizante tiene que ver con que la sociedad también es muy emocional. Somos muy emocionales. Y la reacción colectiva siempre es más emocional que racional. Yo esta semana tuve un problema en el colegio. Mi colegio fue funado. Fue funado. ¡Ay, sí vi algo que subiste! Fue funado en redes. Mira, me la voy a dar. Pero obviamente hay cosas que son legales que uno no puede hacer públicas, ¿ya? Pero solo quiero decir que toda la evidencia demuestra que las acusaciones que se hacen Son no infundadas. son infundadas. Claro, pero se publica algo y aparece toda la gente, ¿cierto?, a comentar por perfiles anónimos y una serie de mentiras, leceras, estupideces, quizás muchas cosas que también pueden ser verdad. Bueno, que hay tú que hacerse cargo. sabías que... Pero tiene que ver con esto, con que es mucha emoción y poca razón. ¿Cómo alguien no es capaz de...? A mí me desilusiona un poco la sociedad en este sentido, porque yo creo que, mi expectativa respecto a la sociedad creo que era muy alta hasta que empiezan a suceder estos eventos. Porque yo pensaba que las personas en general, va a sonar horrible esto, me van a cancelar a mí. Yo pensaba que la sociedad en general, a raíz de esta situación y de todo lo que estamos hablando, era más inteligente, porque creo que algo muy básico del uso del internet, algo muy básico, que no requiere mucho estudio, mucha preparación, quizás no requiere muchas habilidades, que quizás no requiere ser un gran especialista en el tema, o sea, un pensamiento básico y racional, es entender que hoy cualquiera puede subir cualquier cosa a internet. Para mí eso es una base que ni siquiera es cognitivamente compleja, o que yo pensaba que no era cognitivamente compleja. Lo tomaba como algo lógico, cualquier persona es capaz de entender eso. Pero cuando suceden estas cosas, te das cuenta que quizás sí es cognitivamente complejo entender que en internet cualquiera puede subir cualquier cosa, que es algo tan, o que yo considero algo tan simple, algo tan, algo que estaba tan asumido en el entorno social. Pero este tipo de cosas nos demuestran que no, que la gente es muy emocional, que no se sienta a pensar, que no es capaz ni siquiera de discernir, ni siquiera de investigar, porque investigar requiere un trabajo, analizar también requiere un trabajo cognitivo, pero el hecho de reconocer que cualquiera puede subir cualquier cosa a internet y que por lo tanto no hay que creer todo lo que está expuesto en las redes. Es algo que yo pensé que era muy básico, pero este último tiempo me he dado cuenta que no. Bueno, una de las cosas que hace poquito igual estuvimos viendo en las redes sociales institucionales es que, claro, por los organismos públicos no pueden, los perfiles tienen que estar abiertos, públicos, y no pueden cerrar los comentarios, a menos que estos comentarios sean ofensivos. Claro. Si los comentarios son ofensivos, tú los puedes ocultar o eliminar. ¿Okay? No estás incurriendo en nada malo si el comentario es ofensivo, puedas eliminar el comentario. A nosotros nos pasó que no sé, hubo un atropello de un animalito y empezaron a escribir en todas las redes sociales como asesinos de perros, todos los tienen, y empezaron a escribir. Sí, ¿en serio? de perro, sí. Pero empezaron a escribir en nuestra red y él estaba justo fuera de la oficina y fue como, ¿qué pasó ahora? Así como, y en los videos donde aparecía yo etiquetado y fue como, ¿qué onda? Y no, ni siquiera era de salud la persona, pero claro, o sea, el descargo de estas agrupaciones son como las recetas del pueblo chileno. Las agrupaciones animalistas son sumamente organizadas y está bien también, porque así han exigido derechos sobre todo de animales de los cuales nadie se responsabiliza. Pero sabes que eso es por un fenómeno que algunas personas ya le han puesto nombre. Y que a propósito de lo que decías sobre el tema de cómo se escribieron los evangelios, ¿no? Que no fue que se escribieron mientras ocurrían los hechos, sino después de un tiempo, después del relato oral. A propósito de cómo también el acceso a la información se ha ido agilizando cada vez más por medio de las redes sociales, las personas ya no necesariamente transmiten la información que escucharon, sino que transmiten la idea de lo que escucharon, El la juego idea del que teléfono. ellos tienen. Eso se llama ahora como posverdad, porque respecto desde el fenómeno de la verdad, ya no estamos hablando de la verdad de los hechos o de las cosas, estamos hablando de lo que las personas entiendan respecto de esa verdad. Y eso es lo que se termina transmitiendo, como en el caso de los asesinos de perritos, pues ustedes. que matan animales. Que matan animales. Pero es como el juego del teléfono. Exacto, Siento es lo que mismo. una de las cosas que
a pesar de todos los medios con los que contábamos, ahora entran muchas más variables a la comunicación, porque antes, cuando te lo enseñaban, era como emisor, receptor, el mensaje Canal. y el canal, y ahora, y los canales podían ser escritos, verbales, y paramos de contar. En cambio, ahora hay un montón de canales, hay un montón de medios. Y se hacía más que nada, yo creo, igual para comprender cómo evolucionaba un chisme, que se podía convertir en un problema, pero hoy en día es una realidad. Oye, a mí me encanta el chisme, Bueno, pero no me encanta ser no, protagonista del chisme, a mí me encanta el a chisme. nadie A le mí me gusta gusta saber, chisme, a mí me gusta, no me gusta Ah. divulgarlo, a mí me gusta saber. Pero esa es la diferencia entre un copuchento y un cahuinero. Sí, Yo creo que nosotros por naturaleza, el ser humano es Sí. copuchento. A todos nos gusta Y es saber, chismoso porque sí. todos tenemos quizás círculos de confianza donde chismeamos. Eso es así. Pero el cagüín Lo es natural al ser esto humano. de ir difundiendo quizás estas posverdades, que Sí. es lo que yo Exacto. creo de algo, lo que yo interpreto de lo que me dijeron. Es que lo peligroso de eso no está en que se haga, lo peligroso está en que lamentablemente no todas las personas saben distinguir el conocimiento, es decir, la verdad de la opinión. Y hacen pasar la opinión por conocimiento. Y veo yo que ese es el peligro que hay actualmente con las redes sociales y sobre todo con las generaciones que ya existen, que nacieron con las redes sociales. Porque nosotros quizás podemos hacer esa distinción porque vivimos un tiempo sin ellas, pero las nuevas generaciones ya no. ¿Cómo ven, por ejemplo, lo que están implementando en, no sé qué comuna de Santiago, pero del sector oriente, que están poniendo antenas inhibidoras de internet en los colegios y unos bolsitos en donde los celulares quedan así como cautivos para los alumnos mientras están en el colegio? Habían una cuestión como que entrevistaban un par de niños y decían como que les bajaba la ansiedad de estar tan pendiente, no les daba FOMO y weá. Bueno, hay colegios como el mío donde hay una caja. Se Sí, dejan... pero- Sí, hay profes que te piden que dejes tu celular en la caja. A mí me llama la atención No eso. todos. Yo creo que, o sea, tengo varias interpretaciones respecto al tema. Lo primero es que yo no defiendo el uso del teléfono en los colegios. Ya no lo defiendo porque el problema de los teléfonos hoy son las redes sociales, no el internet. El problema que tiene nuestra sociedad y que tiene enferma nuestra juventud y que en gran medida nos fue enfermando a nosotros también son las redes Pervertida la sociales. juventud, con tu pervertido. Eso tiene que ver con esto, con lo que yo expongo, lo que me comentan, lo que veo. Y si te das cuenta, la adicción al teléfono se produce precisamente por el efecto de las redes sociales. Las pantallas tienen en los niños efectos similares a los que tiene la cocaína en un adulto. Ese es el nivel de adicción. Hay niños que no son capaces de hablar, no son capaces de leer, pero son capaces de buscar información o videos en YouTube para poder ver. Entonces, yo creo que el problema son las redes sociales, no el internet. Ahora dicen, claro, ¿cómo les van a quitar los teléfonos si debemos educar al respecto? Pero si Mira, vemos oye, las estadísticas, o sea, los niños ni siquiera tienen comprensión lectora. A mí no me parece mal prohibir el uso del teléfono, pero sí quiero, o me gustaría que el sistema educativo fuera consciente de que hay que resolver que eso es para resolver este problema de que hay habilidades básicas que nuestros estudiantes no están desarrollando, pero hay que mirar el sistema para buscar una forma, un método, más computadores en los colegios, 3, 4 salas de computación por colegio, qué sé yo, si es que no lo puedo implementar en todas las salas, para que se pueda trabajar en Internet y se pueda desarrollar esto que hablábamos de antes, el pensamiento crítico y todo eso. Porque tampoco podemos desconocer que el mundo hoy es digital y es virtual. Entonces, el problema no es el Internet, el problema son las redes sociales. Y como digo, ¿y son necesarios ya los computadores? Porque, por ejemplo, ahora estas generaciones han aprendido a resolver todo con el celular. Por ejemplo, una de las grandes ¿cómo se llama? Estas pugnas de repente o chistes que salen y memes de generacionales, es que las generaciones más jóvenes hacen todas sus compras con el celular, mientras que los millennials y superiores, para hacer una compra importante, la hacen desde un computador. O sea, como que necesitan más variables, más información, más pantalla. Entonces, como tú compras un pasaje de un avión y tu hospedaje cuando viajas desde el celular, o lo haces desde el computador. Yo uso bastante el computador, pero igual por una cuestión generacional. Sé usar harto el teléfono, igual, y lo he ido aprendiendo a usar como por necesidad, pero yo creo que soy más de computador en eso. En Es que, trámites, por ejemplo, en- necesito una pantalla más grande. Claro. Me y es gusta, más por ejemplo, cómodo, po. no sé, desde jugar en la tele, en la Play, y no en el computador, porque encuentro que la pantalla es muy chica. Bueno, quizás quitamos los celulares, pero fomentamos o aumentamos los recursos para que en todos los colegios haya tablet con internet. Entonces no hay redes sociales personales, no hay nada, pero te permite hacer este Sí. trabajo que como yo digo, me produce este ruido, esta dicotomía. Ahora,
En el corto plazo sí, hay que quitar los celulares, es necesario. ¿Sabes qué? Me gustaría ver cómo se podría generar un enlace interesante, dado que una de las cosas que más he estado usando, por ejemplo, en el posgrado es este tema B-learning o a distancia, virtual, trabajo grupal en donde no necesariamente tenéis que ver y conocer a la gente, pero vaya haciendo comunidad a través de, no sé, una plantilla colaborativa, un Google, ¿cuánto se llama? Un Sheets, Jamboard. toda esa cuestión que aparecen ahora y cómo se podrían hacer trabajos colaborativos de no necesariamente de alumnos del mismo colegio. Así como, porque realmente así podía ser un trabajo de historia, ponte tú, y de alumnos de tercero básico del Villacero y del alemán. Y solamente mezclando porque no necesitan conocerse, tienen un tiempo cautivado al mismo horario y tienen que hacer el trabajo colaborativo. Siento que sería como agregar, ponerle un ya, aumentémosle el handicap a la tarea, aumentémosle la dificultad, pero usemos las tecnologías. Van a poder chatear con gente que no van a conocer en persona, pero que les va a significar un aprendizaje de cómo también manejar, liderar equipos sin la necesidad de estar mandándose, porque así está creciendo el mundo O sea, también. que en el fondo es como ir desarrollando competencias, Exacto. más que conocimiento y habilidad. Sí, me gusta. A mí igual. Lo vamos a hacer. Sí. El problema es que no hay Sí. plata, si ese es el tema. Pero si no necesita tanta plata, O sea, yo tengo un colegio que no tiene tablet para que se conecte Sí. todo a la misma hora, pues y no sé si el pero internet necesitáis un computador. claro. Necesitáis un computador. Sí. Próxima funda al Ministerio de Educación. Sí. Bueno, están hace rato ya. Más que fundado. Oye, vi el otro día una publicación de Cataldo, que es el ministro de Educación, aquí en el Congreso Internacional de Pedagogía, para entender por qué ya no hay profesores. Es como, dejen de hacer conferencia y vayan a una sala de clase 2 días. Y les aseguro que van a tener mejores Ya resultados no hay que, profesores. que en estas reuniones grandes entre autoridades que se codean todo el día y se Nada, van en la, se van a la lamerse los academia, la cuerpos. teoría, llegan las universidades con sus dogmas y sus estudios, y nunca han pisado una sala, jamás. Digo, De los jamás. Yo sé, Jamás hace jamás. poquito tuve una reunión con una universidad y una de las cosas que salían era justamente esto, así como de las pocas habilidades y competencias que están saliendo los profesionales para ciertos temas que son relevantes. Una de esas es el tema de cómo trabajar con gente que no necesariamente son de tu misma edad, son distintas generaciones. Entonces sale este meme que es como llegar al trabajo para un recién egresado. Es una cuestión muy rara porque podés enemistarte o hacerte mejor amigo de una persona que tiene la edad de tus papás. ¿Cachai? Entonces se dan mucho esas relaciones y les cuesta mucho a algunos justamente el poder relacionarse con gente que no va a tener su mismo gusto. ¿Cachai? O sea, y en la oficina en la que trabajo somos 3 generaciones distintas, 3 gustos musicales distintos y por lo tanto escuchamos todo el día K-pop. Oye, ¿y no, Porque yo será mando. que, y no será que quizás en estas diferencias que tenemos todos, ¿cierto? Que uno en el fondo busca gente que tenga cosas en común con uno para poder crecer más allá de las diferencias lógicas, que la funa y la cancelación quizás se presenta porque hay un estándar social igual en ciertos elementos. Entonces, quizás la funa tiene que ver con esos elementos que a la sociedad la unen. La ira. Puede ser. Claro, La ira, la la ira, esta la emoción, rabia, ese esa comunismo, cuestión, sí. ¿cierto? En contra de un suceso, de un rumor, de un hecho. O mirar de en una acción, positivo la necesidad de justicia, el sentimiento de justicia. que sí es transversal. Sí, es transversal. Por eso yo creo que desde el punto de vista ético es una tensión interesante porque lo que motiva una funa es una acción noble de hacer justicia con algo, de develar una verdad que incomoda. El tema es que la diferencia entre hacer justicia y, no sé, disfrutar del castigo, yo creo que en el contexto de la funa es muy difusa, ese límite. Claro. O puede verse muy, muy difuso. Pero es que la funa, como mencionábamos, puede ser hasta persecución política, Por ejemplo, cancelación de una ideología. yo tengo una experiencia en particular que me gustaría contar con funas, con este tipo de cosas que, ojo, si lo llevamos en lo micro pasó así, pero si lo llevamos a lo macro también ha pasado. Que fue en el año 2018, contexto, universidad, año 2018, y ese año hubieron muchas tomas por la causa feminista. Ay, sí. Y mi facultad, evidentemente se la tomaron, fue como la segunda o tercera facultad que se tomaron. Y acto seguido, la primera actividad oficial de la toma de la Facultad de Filosofía y Teología fue hacer juicios populares. Y yo me enteré, yo ya sabía, yo había visto alguna vez en la historia de la Revolución Cubana que cuando la Revolución Cubana triunfó, lo primero que hicieron fueron los juicios populares. ¿Y cuál era un juicio popular? Cualquier persona podía acusar al otro en la Revolución Cubana de antirrevolucionario o espía o lo que sea,
y bueno, aquí en la toma acusarlo de antifeminista, acosador, lo que sea. Y se acusaron personas. Y Enjuiciamos, esas personas ¿Quemaron? estuvieron presentes como para defenderse. Estuvieron presentes y ¿Qué fueron le hicieron? interrogadas. Y fueron Fueron interrogadas. interrogadas por Y fueron todo- llevadas al... Se hizo, a ver, ¿Respuesta o no? aquí tengo que exponer cómo funcionan las cosas en filosofía porque son similares a la Atenas clásica del siglo IV antes de Cristo. ¿ya? Color. Entonces convocamos una asamblea En el ágora, en el ágora. de todas y todos que le hicimos a los pies de la Virgen María porque estábamos en la Universidad Católica y convocamos esta asamblea y en esta asamblea cuya dirección era de una compañera. La iglesia era la... Exacto. Ella convocó a una CRI. Y la CRI es el juicio. ¿Mm? Y en ese juicio ella hizo de jueza junto con alguien que hizo de fiscal, que no voy a dar nombres porque para que hay amnistía en eso, ¿no? Y se llamaron a los acusados y se les interrogó por unas 2-3 horas. Se llamaron a testigos también. Se presentó la evidencia. Al final del día, eso duró todo el día, al final del día la asamblea se reunió para deliberar qué hacer y bueno, ¿qué más íbamos a hacer en realidad? Si tampoco nos podíamos arrestar, nada, solamente... No tenían ni un poder. No tenían ningún poder, pero lo que decidimos fue que realmente algunos de ellos habían consumado ciertos actos funables y que había que develarlo y lo dijimos públicamente y no se les permitió entrar a la toma. Ese acto se- La toma que duró 2 días. No, sí duró un mes. Digo, como, debo Un día de reconocer... juicio, un día de juicio. Debo reconocer que sí hubieron 2 que se ven como absueltos porque realmente era una cosa absurda, muy absurda, y ellos igual después estaban en la toma. Pero, mira, terminó siendo algo muy jocoso. Pero eso llevaba a lo micro es jocoso, pues en un centro de estudiantes una Claro. carrera. Pero eso llevaba a Cuba, 1959, no, sí, 1959, la Revolución Cubana. O en China, con la Revolución Cultural de Mao. Hoy, con ¿Sabes las qué? redes sociales. Amigo, Hoy con las redes sociales una, es lo mismo. una de las cosas por las cuales me recordé esta semana justamente de esta historia, y te lo iba a hacer mención a ver si la contabas, pero agradezco mucho que lo contara de forma espontánea y bajo tu propia voluntad, es que Meo es licenciado en filosofía. Ah, sí, pues. Sí. Entonces llegué y dije, ¿Y qué tiene empezaría que a ver hacer... Meo con esto? Dije, empezaría a hacer sale electo y empieza a hacer juicios populares. Bueno, es que sí, sí. Por eso Platón dice que el mejor gobierno, lo dice en la República, el mejor gobierno, adivina cuál es. Platón era antidemocracia. La La oligarquía. oligarquía. Pero ¿quién debe ser El rey? gobierno de los filósofos, El gobierno. de los que Un saben. rey filósofo. El Se dan rey. color. Se dan color. Sí. Con Oye, eso yo Nadie creo mejor que... que yo para gobernar. Sí, Pues, creo que hemos cumplido Sí. con los propuestos para este capítulo y me voy sumamente contento con las noticias que tenemos con nuestro nuevo auspiciador DiproLab, así que Gracias. no quiero dejar tampoco de mencionar a la gente que ha comentado Sí. que se agradecen mucho los comentarios, la retroalimentación, Sí. saber que ustedes están ahí escuchando, que están escribiendo, que están reaccionando. Créanos que es sumamente valioso. No sé, en algún momento, cuando tengamos la suficiente expertise en las redes sociales, empezaremos a reaccionar a esos comentarios. Puede ser. A Sí, responderlo. a responderlo, Cuando ya no dependamos de un trabajo. O quizá, solo de esto. o Sí. quizás juntarnos con esas personas. a conversar y hacerle sí. juicios Hacerle públicos juicios acerca de populares. sus comentarios. Exacto. En la plaza de armas. Bajo el caballo del escudo de la plaza. Hoy Me sí, encanta. hubo comentarios Sí. interesantes con Oye, en ese video. bueno, yo también quiero agradecer y considerando la transversalidad de las personas que siguen este experimento, esta propuesta de programa que tenemos, porque yo me he dado cuenta que hay desde cristianos, disidencias, gente de mucha edad, gente de poca edad, estudiantes. Entonces me gusta que sea tan Sí, a mí transversal igual. y tan variopinto Sí. el público que nos sigue. Por lo mismo yo le mando saludos más o menos a la gente que me ha dicho que ha escuchado. Hace poco, unos días atrás, me lo dijo una colega que no es precisamente mi amiga, pero... Y dejando en claro Ah, no, pero es que piensa que... una pasada innecesaria, así como No, muy podría haber necesaria, mentido. muy Ya está necesaria, bien. porque si fuera una amiga, yo creo que no... Voy a ser sincero. No los que va tus a- amigos te vean no tiene mucho valor, pero son Sí. tus amigos. Lo van a poner play y se van a poner a cocinar o lo que sea, ¿cachai? Sí. Pero que lo vea alguien que no te conoce y que, porque me contó que le apareció y ahí lo escuchó, es como que tiene otro logro. Así que le agradezco a esa colega y sé que hay varios que me han comentado que han escuchado, varios familiares también que me han escuchado. Ay, sí, a mi muchos familia, ¿sabes familiares. Y a mis clásicos seguidores, mis alumnos, Tercero B. sí, el tercero B, entre ellos, que me escuchan bastante, me apoyan y gracias. Sí, sabéis que justamente eso. Yo no tenía idea que mi familia está escuchando esta
Y me enteré hace relativamente poco, así que también agradecerles a ellos que no es necesario que me lo estén comentando, porque saber ya que lo ven o su like o toda la cuestión, ya es como, oh, bacán. Así como, esto también es parte de uno también, po. Sí, es Y que parte los de la conozcan a comunidad. ustedes. Porque una prima me hizo el comentario, me dijo textual, así como, ya conocía al Vlado, dijo, y es gracioso. Pero no conocía al Eddie, y dije, oh, y es muy gracioso también. Sí. Así que, bueno, algo que siempre te he dicho, amigo, No, sí, ahora tenemos que ser amables para que no nos funen, porque ya sabemos de las sí, funas. sí. Así que agradecer, nada Muchas más. gracias a todos. Así que esperemos encontrarnos en un nuevo capítulo. Y bueno, se van a venir varias cositas. Así que eso nos tiene también contentos a nosotros. Estén atentos. Así que nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.